intelectual de una sociedad, espacio privilegiado para visualizar cruces discursivos ligados a la hegemonía, como también proyectos comunitarios alternativos, a contrapelo de la discursividad dominante. Es por ello que resulta importante producir revistas y preguntarnos por quién lee, para qué se lee, en qué condiciones se lee. Pero también no menos importante es interrogarnos por el sentido político de una revista en tiempos de crisis, de falta de apoyo estatal para la cultura y de desinterés lectora. No dudamos que estamos en un mal momento y que sin duda para las revistas ha habido tiempos mejores. Para los editores de los grandes medios de comunicación, la cultura solo tiene sentido en cuanto sea posible espectacularizar las propuestas y que estén firmemente ligadas a estrategias mercantiles. Para que este proceso pueda ejecutarse sin complicaciones, fue necesario la eliminación de la crítica y su reemplazo definitivo por la reseña y la entrevista a promoción. Sin sentido crítico, el periodismo cultural se refugia en la información, pero su despliegue no tiene nada de inocente o neutral. Por el contrario, se convierte en un eslabón más de la cadena de marketing de la mercancía cultural. El periodismo cultural dependiente de los grandes medios no puede ir más allá de la simple reiteración de clichés y la confirmación de cánones elaborados por las grandes empresas dedicadas a los productos culturales. Descubrir, filtrar, discutir, promover recambios, ampliar las miradas parecen ser comportamientos vedados a su ejercicio. Y aunque suena consigna desgastada, no se trata de arte ni de cultura, se trata solo de entretención. Entretención que no es más que descanso o pausa ofrecida a una existencia acosada. Las estrategias culturales de la hegemonía han logrado acercar y neutralizar las manifestaciones artísticas, las que ya no encuentran espacio alguno en el debate público. No quiero decir con esto que el arte y la cultura hayan caído en un proceso de decadencia inevitable o que ya no contengan contenidos críticos. No. Lo que ocurre es que se ha resituado su lugar al interior de la sociedad y ese espacio solo es capaz de dialogar consigo mismo. Frente a este panorama, se hace necesario realizar acciones que tiendan a levantar el cerco. Por ello, propongo discutir sobre qué tanto se diferencian los actuales espacios alternativos, cómo son sus políticas, de reiteración de la dominancia o dejando lugar a lo contrahegemónico, al debate, la crítica y la promoción de miradas alternativas. Estamos acá, entre otras cosas, para responder también a estas interrogantes. Ricardo Piglia, a propósito, ha señalado la posible existencia de una sociedad imaginaria de lectores que siempre parece a punto de entrar en extinción o cuya extinción, en todo caso, se anuncia desde siempre. Nosotros, lectores imperfectos, imperfectas pero reales, supongo que sí, seguimos afanosamente alimentando la sociedad imaginaria de lectores. Nos negamos a su desaparición. Por tanto, la lectura crítica se vuelve así un gesto, un acto, una torsión crispada, que muchas veces permite darle sentido a nuestra vida. Nuestro interés como Instituto de Estética y Programa de Magíster en Estéticas Americanas es abrir la reflexión en torno a revistas no académicas publicadas en digital, donde se otorga relevancia a la literatura. Este es nuestro primer encuentro y nuestra primera focalización. Dejamos fuera muchas publicaciones culturales, tanto metropolitanas como regionales, las cuales iremos abordando en sucesivos encuentros semestrales. Estaremos acá durante 4 semanas, en este mismo horario y modalidad, explorando publicaciones nacionales autogestionadas, sostenidas más en el voluntarismo que en obtener recursos económicos, lo cual determina la corta vida que tienen en nuestro país las revistas, un mal endémico y transhistórico. Sean bienvenidos a discutir, discrepar y plantear sus objetivos editoriales y visión de la cultura y la crítica. Finalmente, agradezco a Elizabeth Anza, directora de nuestro Instituto de Estética, por el apoyo incondicional a este encuentro, y al equipo conformado por Tomás Mandiola, cogestor de este coloquio, licenciado en Letras, licenciado en Estética y actual estudiante de nuestro magíster. También a nuestras moderadoras, estudiantes de nuestro magíster, Andrea Ocampo, licenciada en Filosofía y escritora, y Gabriela Alburquenque, licenciada en Literatura y escritora. Además de nuestros profesionales del área de comunicaciones, Isidora Didier, socióloga, y Héctor Vergara, artista visual. A continuación les dejo con la mesa conformada por las revistas Carcaj, Origami y Catáloga Colectiva, moderada por Tomás Mandiola, y nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y también quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por su entusiasmo y su interés por estar conectados a esta hora para que conversemos sobre lo que nos convoca. También bienvenidos Alcides, Diego, Andrea, Camila, Giordano, Constanza, de los equipos de las revistas. Y antes de presentarlos más detalladamente, quería comentarles cuáles van a ser los objetivos y los ejes quizás de esta mesa y del encuentro en su extensión. Lo primero es contribuir cómplicemente a la circulación de las revistas para también
poder conocer los proyectos editoriales de cada publicación en este contexto, un contexto en el que muchas personas han dicho que el periodismo cultural está en declive o que los libros caen al vacío. Ese quizás es uno de estos lugares comunes en los que son catalogados muchas de las escrituras en prensa, de prensa cultural. Bueno, y hacia el final de la conversación vamos a dejar un espacio también para leer las preguntas del público, así que en caso de cualquier duda o comentario que vaya surgiendo sobre la marcha, ustedes podrán ahí dejarlas anotadas para que después las discutamos. Aprovecho también de reiterarle a los participantes que vamos a estar aproximadamente hasta las 8:30 o 9, así que para que tengamos eso en consideración por los turnos de habla. Entonces pasaré a presentar brevemente a quienes nos acompañan para luego iniciar la conversación. En el equipo de Origami tenemos a Diego Leiva Quilabrán, redactor en Revista Origami desde 2021 y editor general desde 2023. Licenciado en Literatura y Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Bienvenido, Diego. Lo acompaña también por Origami Alcides Castro, editor de poesía y traducción en Origami, donde gestiona las redes sociales. Licenciado en Literatura Hispánica y actualmente cursa el Magíster en Edición en la Universidad Diego Portales. Bienvenido también, Alcides. En el caso de Catáloga, nos acompañan Andrea y Mila. Catáloga nace como proyecto desde la Amistad Política en 2016 en Santiago, con el desafío de leer y pensar juntas desde los feminismos las posibilidades de un futuro colectivo. Desde entonces potencia la formación y emancipación feminista a través de la literatura y el pensamiento feminista no hegemónico y del sur. En 8 años se han realizado más de 100 talleres de autoformación feminista, actividades y convocatorias de forma gratuita. En 2022 fundaron la Red Feminista de Mediadoras de Lectura del Cono Sur, Tejiendo Lecturas, para trabajar coordinadamente en torno a memorias, coyunturas políticas y reflexión feminista desde Chile, Argentina y Uruguay. Bienvenidas también André y Mila. Y por último, por Revista Carcaj, nos acompañan Constanza Tisoni y Giordano Mucio. Constanza es antropóloga de la Universidad de Chile y actualmente trabaja en investigaciones etnográficas sobre cuidados, trabajo reproductivo y maternidades con mujeres, madres que viven en barrios de bajos ingresos. Desde el 2020 es editora de la revista Carcaj. Bienvenida, Constanza. Y por último, Giordano, de Carcaj, es licenciado en Filosofía y profesor de escuela, parte de la cooperativa de abastecimiento La Minga, escritor y editor de la revista Carcaj desde el año 2017. Bienvenido también, Giordano. Y bueno, para, para comenzar también y continuando con las presentaciones de sus proyectos, quería indagar en sus políticas editoriales y en el origen de sus revistas, ¿cierto? Porque estas presentan en el caso de Carcaj un manifiesto, en el caso de Origami una línea editorial, en el que enuncian sus principios, y en el caso de Catáloga, en su editorial también declaran los principios de la revista. En ese sentido, pensando que Carcaj surge en 2008, Origami en 2020 y Catáloga en 2022, quería preguntarles cuál fue la lectura del estado de la cultura y el campo cultural que hicieron para fundar sus revistas y perfilar sus proyectos editoriales. Ahí dejo la palabra abierta a quien quiera partir. Origami, Carcaj, Catáloga. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Ya. Bien, bueno, gracias por la invitación, Tomás, Patricia, todo el equipo. En el caso de Origami, yo no sé qué tanto valga la pena preguntarnos por el origen, porque precisamente, o sea, del equipo que empezó, solamente queda la directora, que es Gabriela. Entonces, no sé qué tanto valga la pena preguntarnos por el origen, porque también en el camino, como es sano en el fondo que pase también,
los objetivos, los planteamientos, las discusiones han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, de todo origen en el fondo, lo que puede destacar más es el entusiasmo. En ese tiempo era gente muy joven, en un medio que, claro, sí estaba en crisis, pero decir que está en crisis el campo, eh, o es mentira, o sea, si es mentira, bueno, estamos bien. Si es verdad, es el mismo diagnóstico que hemos hecho durante años, entonces no sé qué tanto se puede avanzar preguntando por la crisis todavía. Em, pero lo que sí es que con el correr de los años efectivamente hay una ganada experiencia, hay planteamientos nuevos. La línea editorial que tenemos es una línea editorial que nos permite saltarnos, creo que eso es como la gran función, saltarnos discusiones bien anodinas y pasar a temas que quizás nos importan un poco más en el fondo. Hablar de pluralismo, hablar de, em, no sé, a ver, tengo acá abierto, de independencia, de respeto, de responsabilidad social. Creo yo que tiene que ver con una manera de pararse frente al campo cultural o al campo literario, que es clara y en el fondo a la interna, porque eso hacia afuera suena muy bonito, pero hacia la interna creo yo que lo que nos permite es saltar un montón de discusiones e ir a cuestiones más contingentes dentro del marco que nos puede presentar la línea editorial. Em, Cuestiones como democratización y diversificación, por ejemplo, o responsabilidad social, por ejemplo, se entroncan con una pega muy práctica y muy útil que creemos nosotros muy necesaria, que es la pega de mediación, por ejemplo. La cuestión de la independencia nos ha mantenido un poco sin plegarnos o sin buscar recursos más allá de los fondos, pudiendo haberlo hecho, habiendo tenido algunas oportunidades en el camino, pero en el fondo es justamente creemos que ese es el valor que podemos un poco defender o desde donde nosotros precisamente podemos tener una mirada, no voy a decir única, pero sí al menos una mirada particular sobre el campo. Y que ha evolucionado en el fondo a través de todas las pegas nuevas que se han ido, que han ido naciendo en el camino. Diego, no sé si soy. La cuestión de la compañía, sí, pero también hay crítica. ¿Sí? Sí, que ¿Se se había escucha, cortado no? un poco, pero ahora volviste. Ah, ya. ¿Dónde quedé? ¿Qué fue lo último que se...? Ah, no, pero desapareciste como 2 segundos. Ah, ya, Así ya, que la ya. idea se Entonces, siguió. en el fondo, ya, en el fondo esas pegas nuevas que han ido apareciendo en el fondo, claro, pues mantenemos el entusiasmo, pero efectivamente, por ejemplo, seguimos creyendo que esto es un trabajo y como trabajo esperamos eh, como levantar espacios lo más, vamos a decir, dignos posible y esa dignidad que en el eslogan suena muy bonito, pero en el fondo es tratar de tener remuneraciones, tratar de tener horarios, tratar de tener tareas claras que en el fondo nos permitan eh, dar hacia afuera también la mejor imagen posible, imagen clara, una imagen consistente. Y eso, yo creo que la línea teatral fundamentalmente nos permite eso, como establecer un trayecto que nos permita trabajar de la manera más tranquila posible sin caer en inconsistencias, creo yo. Eh, Eso. Gracias, Diego. Si quieren, sigo yo. No sé si... Sí. Bueno, ya. Eh, ya. Bueno, en nuestro caso, como en realidad la revista, como tú bien dices, nace en 2022, creo que dijiste, y yo ni siquiera estoy tan segura, pero la colectividad nace en 2016, aunque con otro nombre, entonces llevamos muchos años trabajando en torno al objetivo de la mediación lectora. Y cuando empezamos a reunirnos, nuestro diagnóstico era que nos reuníamos en clubes de lectura, ¿no? Y nuestro diagnóstico era que existían muy pocos clubes de lectura de mujeres para reunirnos entre mujeres y para leer mujeres, ¿cachai? Eh, y lo que pasó, que después vino el 2016 y 2018 y todas las como levantamientos feministas y toda esta ola feminista más contemporánea que hemos tenido, y empezamos como a notar que este espacio que teníamos de cierta forma de ser de los pocos clubes de lectura, ya no era tal.
porque y que nos parecía maravilloso, en el fondo, que están así floreciendo clubes de lectura por todas partes, y además temáticos, porque nosotros era como club de lectura feminista en general, digamos, ¿cachai? Y esto era como las sociólogas se juntan con las sociólogas y las antropólogas con las antropólogas y las ingenieras con las ingenieras y qué sé yo. Entonces, como que ese espacio en el fondo ya no nos llamaba tanto y dijimos como, bueno, ¿cómo abordamos esta cuestión o cuál es nuestro lugar ahora, después de todo este tiempo haciendo este trabajo? Y justamente ahí nace la idea de la catáloga como una forma de habilitar o de ayudar a que existan más de estos espacios y que sigan como floreciendo, y particularmente como idealmente en todo el territorio nacional, cosa que obviamente no, no hemos logrado, pero nosotras tenemos muchas ambiciones. Eh, entonces, ahí nace esta idea de sistematizar todo este tiempo que llevábamos trabajando a través de una revista. Entonces, nuestra postura no fue tanto como, a ver, cuál es como la situación o el horizonte cultural de las revistas, sino que cuál es la situación y el horizonte cultural de los clubes de lectura y cómo ayudamos a través de un material como digital y en papel, que bueno, entiendo que acá está súper centrado en las revistas digitales, pero en nuestro caso, nosotras también estamos en papel y es algo que para nosotras es súper central. Y eso, o sea, nosotras hoy en día nos leemos también como activistas, a pesar de, o sea, como lo que decía Diego respecto al trabajo, nosotras estamos súper de acuerdo, pero también pensamos como en que no todo tiene que ser o es o digno o no digno, digamos, sino que también tienen que haber como distintas formas de trabajar y distintas formas de producir y nosotras como que nos acomodamos más desde ese lugar, más que del trabajo, o sea, este es nuestro trabajo, sino que este es nuestro activismo y desde ahí como trabajamos, lo cual tiene como bemoles y variaciones respecto a cómo considerar esto un trabajo, ¿verdad? No sé si la Andre quiere agregar algo respecto a esta pregunta, pero si no podemos como ahí después seguir agregando cositas. Al Hola, parecer, ¿no? ¿Sí, Jordano? hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, primero que todo, agradecer a los anfitriones y coordinadores de este encuentro. Nos parece súper buena la oportunidad también para conocernos, para poder compartir ideas. Nosotros con Carcaja igual teníamos ganas hace tiempo de armar así como encuentros entre revistas, así que nos gustó mucho la iniciativa, así que agradecer ahí a los coordinadores y bueno, también a los compañeros y compañeras de las otras revistas. Para responder un poco la pregunta, nosotros yo creo que quizás ahí la Connie también quizás está de acuerdo conmigo que nos costaría un poquito hacernos cargo de la pregunta por el origen de Carcaj, porque nosotros no iniciamos el proyecto, ¿no? Sino que es un proyecto que tiene más de 15 años, el de la revista Carcaj. Comenzó como un proyecto de parte de la editorial LOM, todavía está bajo el alero de LOM, con el apoyo de ellos, y empezó con un poeta que se llama Jaime Pinos, y después lo dirigió otro también escritor y poeta que es Roberto Contreras. Nosotros de alguna forma tomamos como la posta del proyecto de Carcaj. Yo entré en el proyecto del 2017 y cuando ingresamos y se recompuso el equipo, como que el objetivo fue, sobre todo en un principio, como darle mayor difusión a la revista, y también algo que dijo Patricia en la presentación, que tiene que ver con desacademizar un poco también el contenido de la revista, que no sea una revista como estrictamente académica, que tenga un público más amplio y que eso también permita que haya una diversidad de escrituras y de lecturas, ¿no? Que estén que se converjan en la revista. Y algo que valoramos mucho hasta el día de hoy nosotros, que es que hayan personas que no hayan publicado nunca y que se atrevan a publicar usando el espacio de Carcaj, ¿no? Aparte de eso, sobre todo yo diría que desde el 2019 con mayor razón, ¿no? Como que creo que la revista también ha sufrido un proceso progresivo de politización, en el sentido de que no ha aparecido como un carácter importante para repensar de alguna forma el presente, ¿no? Desde su dimensión política. Y en ese sentido también como que quisimos retomar un poco el sentido
del concepto también de carcaj, que tiene que ver con las flechas, con la aljaba o el bolso donde el arquero guarda las flechas, ¿no? Para construir de alguna forma una especie de trinchera digital también, ahí donde podamos nosotros repensar el presente de alguna manera, discutirlo también, dialogarlo entre varias voces, y disputar los sentidos finalmente, ¿no? Con los que el presente y la historia reciente se va leyendo, ¿verdad? Eso sobre todo diría. Bueno, no sé si también la Connie quiere complementar con algo más. Sí, quería decir una cosita como a propósito del énfasis que también damos como a que personas que nunca hayan publicado también como que hagan circular sus textos en nuestra plataforma, como que nos interesa también como tensionar esta idea un poco del autor, ¿no? Y como autorizar como como otros textos también, ¿cachai? Como a propósito de que quizás como que ocurre que en otros espacios siempre son los mismos los que hablan sobre como el presente y también nos gusta como la idea a través de las convocatorias que hacemos, que también les llamamos carcajadas, como que nos interesa hacer circular también como algunas reflexiones y sobre todo como tensionar o como detonar algunas reflexiones a partir como de la invitación que hacemos como con las carcajadas, como para hablar de ciertos temas, como que nos parece como importante reflexionar sobre ello a propósito, como no sé, po, de la policía y también de otros especiales que hemos hecho ahora sobre Palestina, etcétera. Eso quería agregar. Gracias. Y ahí quería retomar también, citando el manifiesto de Carcaj, que la crítica es la principal arma que tiene. Y sumándome también a esta observación sobre la dimensión política de las revistas, le quería preguntar también sobre el lugar, la relevancia que ustedes le otorgan a la literatura, a la reflexión sobre la cultura de la sociedad, porque en todas sus revistas está presente principalmente a través del género de la reseña. Y en algunos casos, como por ejemplo en Origami o en Carcaj, también tiende hacia la crítica literaria. Reseña y crítica literaria, y en algunos casos, ambas etiquetas coexisten en algunas de sus publicaciones. Y en el caso de Catáloga, también la recomendación tiene un lugar muy preponderante, a través de la sección de la Catáloga, por ejemplo, o de que lee las feministas. Entonces ahí les quería preguntar por qué razón le dan importancia a la literatura, qué distinción establecerían entre crítica y reseña, respondiendo a sus categorizaciones editoriales, y en el caso de Catáloga, qué relevancia le atribuyen a la recomendación literaria en el marco de una revista cultural. Ahí no sé si de Catáloga podrían abordar la respuesta. Partimos del Eh, tiro. Ah, sí, no, yo quería decir que, bueno, como que la revista también, uno de los objetivos de la revista que nos planteamos como salir un poco de espacios cerrados o quizás muy académicos y como abrirlo a más lectoras. Entonces, situamos como las recomendaciones y también las reseñas y también toda la selección de la catáloga como en esa línea. Como en el fondo un poco como si fuese una amiga recomendándote una lectura, también en ese lenguaje, también en ese tono, porque obviamente, bueno, ahí como desde mediadoras como situándonos desde ahí, pues como de abrir los espacios, comentar los libros desde ese pensar juntas. Así que un poco desde ahí los enfocamos y claro, y desde reseñas, desde que leen las feministas, que siempre hay alguien como un poco más conocida que nos recomienda libros o cuáles han sido libros que las han marcado muy fuerte y también desde el catálogo bibliográfico que hacemos. Así que no sé si Mila, ¿querés agregar algo más? me encanta que yo apunté como amigas y sus libros y dijiste lo de las amigas. Eh, pero solo agregar tal vez en esa distinción como entre crítica y reseña, como que justamente en esta línea como de la amistad, nosotras más bien nos como posicionamos en el lugar de la reseña más que de la crítica, justamente como si estuviéramos hablando con una amiga, como en ese tono también es justamente como el tono que buscamos. Vuelvo a insistir en que no me parece que las cosas tengan que ser como o, sino que también pueden ser y. Y nos parece fantástico los espacios de la crítica, pero tal vez no es tanto nuestro espacio, sino más bien como el de la reseña, diría yo
como el de recomendarle el libro a tu amiga que te gustó, y en ese sentido nosotras trabajamos súper intuitivamente también, como las cosas que a nosotros nos gustan, como las cosas que nos recomendaron nuestras amigas, literalmente como el trabajo que buscamos entregar es el mismo que hacemos entre nosotras y con nuestras amigas, con nuestras conocidas, con la gente que conocemos, entonces como que es más ese espacio como el de la recomendación y la reseña que como el de la crítica, como más al detalle, más profunda, que también es muy importante y muy bonita, pero como tal vez no es el espacio que nosotras apuntamos. Eso. ¿Puedo seguir yo? Sí, ¿Tomás? dale, Diego. Ya, bacán. Mira, creo que la pregunta tiene dos partes. Quiero y colgarme un poco a propósito de este asunto como de la dignidad y el trabajo. El equipo de Origami al completo, y históricamente ha sido así también, históricamente han sido gente de literatura. Entonces yo creo que hay una lucha ahí también en el fondo, que tiene que ver con una cuestión súper concreta, y es pensar el oficio de la literatura y el oficio de la crítica como un trabajo. A eso me refiero yo cuando hablo de dignidad, y por lo mismo nosotros pensamos sin pensar en descartar en el fondo esta cuestión que es como, vamos a decirle románticamente, una palabra que me carga, pero vocación, pasión o lo que uno quiera decirte. O sea, hacemos esto porque nos encanta. em, pero creo yo que también tiene que ver con que esto, pensarlo como un trabajo, es pensar que esto le dedicamos horas de nuestro tiempo y que el tiempo vale. Eh, si, no sé, bueno, desconozco otras realidades en el fondo, pero lo trato y espero tratarlo siempre como un trabajo en la medida en que eh, yo estudié literatura y quiero trabajar con eso. Si hay un activismo por fuera, si hay o si hay un trabajo, vamos a decir, estable y prestigioso socialmente, que me permita dedicarle esto como un hobby, me parece bacán. Pero yo estoy en la pelea de dignificar el trabajo literario como un oficio, como lo hacía Manuel Rojas, como lo hacía, digamos, profesionales de la escritura, ¿ya? Y en ese sentido me parece que para allá tiene que apuntar también la revitalización de las conversaciones en torno a la literatura, y pensar también que es muy fácil, creo yo, decir que no somos, que hablamos de desacademizar o de ir fuera de la academia o de renegar incluso de cuestiones académicas. No sé, desconozco también ahí el matiz que me gustaría saber, como cuál es lo no académico en el fondo, porque, no sé, también creo yo que hay una generación, o mi generación al menos, de primeros profesionales, bueno, no sé si profesionales también, pero en el estricto sentido, pero sí de primera generación universitaria, que en verdad es un conocimiento súper válido, y llegar ahí es un objetivo, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de clase. Entonces yo creo que lo importante no es hablar como muy laxamente de la desacademización, sino que tiene que ver con la Torre de Marfil. No está para tumbarla, sino que está para sacar de ahí el conocimiento e intentar hacer cosas con eso hacia afuera. Entonces igual me gustaría saber como cuál es este rollo yo no quiero decir antiacademicismo, pero sí desacademicismo, como que lo puntualizaran bien acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso, creo yo? Porque hay una cuestión que es un lenguaje, y bueno, y eso tiene que ver con mediación, pero no tiene que ver con negar los conocimientos y después salir recomendando en una lista, no sé, Calibán y la bruja, ¿cachai? Como, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y yo ahí no entiendo mucho de ese punto, hacia dónde apunta. Sí quería seguir con algo también ahí. Sí, como volviendo quizás a la pregunta inicial de Tomás, un poco en esta diferenciación como de reseña y crítica, eh, en Origami intentamos como que hayan las dos. Eh, Creemos también que se puede hacer crítica sin que sea necesariamente valorativa. No creemos que eso sea como una cuestión esencial de la crítica, como hay tipos de crítica. Eh, pero sí creemos, bueno, retomando lo que dice el Diego, en el valor del trabajo escritural, como el oficio de escribir, el oficio de leer, y creemos que en el fondo dignificar el trabajo también va por hacer un trabajo de calidad y que requiera preparación, requiera trabajo, requiera disciplina, requiera
cosas que se le exigen a un oficio para que el oficio tenga valor en sí mismo. En ese sentido, no creemos que la profundización del trabajo va también por ese lado, como de intentar escribir lo mejor posible, como seriamente, y también creo que eso te lleva a valorar el trabajo de la obra primaria, por decirlo así, lo que estáis reseñando o criticando, darle el valor, la importancia. O sea, yo cuando escribo, en mi caso personal, para mí escribir de un libro es súper complejo, o sea, algo que requiere harto tiempo, requiere meterse de lleno a la obra, porque si no, en el fondo nosotros hacemos esto, obviamente que queremos remuneración, queremos que poder vivir de esto, es como el horizonte, obviamente. Pero si yo estuviera en esto por plata, no estaría en esto, obviamente. Entonces hay como un amor detrás de esto, de hacer el oficio de las cosas bien y como de tomarle el peso también. O sea, yo no creo que estemos haciendo cualquier cosa. Y queremos que la gente sepa que no estamos haciendo cualquier cosa. Eso. Y sumando también a esta cuestión de la reseña y la crítica, es una distinción que en algún punto es media ficticia, creo yo, y que viene de cierto recelo o miedo en los últimos años a la palabra crítica, como a la crítica literaria. Las reseñas son valorativas, ¿está ahí? No son comentarios. No es un... Igual hay un punto, me llamó la atención tal cosa, no me llamó la atención tal otra, igual hay un juego con eso y por lo tanto igual termina siendo valorativo. Quizás, claro, al decir crítica, están poniendo un acento quizás en el detalle, en el tipo de argumentación, en el tono. Sí, está bien, pero en el fondo quiero también proponer sobre el tema, sobre la mesa, que es una distinción un poquito ficticia, y que tiene que ver también con un juego dentro del campo. Un juego dentro del campo que hace meses, en el fondo, Origami dijo, ya, vamos a publicar cosas como crítica. Lo que no quiere decir que antes habíamos publicado cosas que decían reseña, pero en verdad nosotros sabíamos o los pensábamos como crítica. Y eso me parece también lo rico de los equipos de trabajo, o al menos en el caso de Origami, que estamos discutiendo permanentemente esas cuestiones y son discusiones que no están zanjadas, son discusiones abiertas, y que tienen que ver, vuelvo al punto, con el trabajo de mediación en el fondo. Que yo puedo no haber leído el libro como lector, pero me voy a enterar más o menos de qué es lo que tengo que fijarme, más o menos de qué es lo que puedo encontrar. Y sí, y volviendo a una cuestión de clase, o sea, yo creo que se publican tantos libros en, en Chile, eh, que a mí me interesa, esto lo leí en un texto que trabajé hace tiempo, me interesa que la persona que tiene 15 lucas para comprar sus libros se compre un buen libro, ¿cachai? Si no, esto no es, si quiere gastarlo en eso, que lo haga y que sea y que sea un aporte en el fondo, y que ella sepa, y que esa persona sepa con lo que se va a encontrar también. Eh, entonces yo creo que ahí hay una cuestión como de posicionamiento en el campo también, y hay un juego con eso, que es un poco la ventaja también que ofrece posicionarse o venir desde el mundo literario. Como uno puede surfear, creo yo, esas distinciones, eh, y desde, y desde la Chile también como la formación, la sobrecarga que uno le da como a Bourdieu y ese tipo de textos como sobrecampo también, ¿cachai? Pero claro, eso no tiene que ver con academizar, sino que tiene que ver con ocupar las herramientas que nos dieron, ¿no? En ese caso, Diego, bueno, has abierto puntos interesantes que retomaremos en la próxima pregunta. Ahora vamos a seguir también con Carcaj en torno a la pregunta sobre crítica, reseña y sobre el valor que le atribuyen a la literatura. Después seguiremos con estos también desafíos que surgen de formular un discurso intelectual de pretensiones no académicas, ¿ya? Así que seguimos con Carcaj. Em, sí, bueno, hay hartas cosas ahí bien interesantes para problematizar y dialogar un poco. Sobre la cuestión de la pregunta que tenía que ver con la reseña y la crítica, ¿no? Bueno, por un lado, me gustaría decir que, claro, desde Carcaje es importante en el espacio de la revista la publicación de reseñas de medios editoriales independientes, ¿no? Que generalmente tienen poca difusión, tienen poca discusión, y para nosotros siempre es muy importante darle prioridad a ese tipo de textos y materiales que apuestan por difundir sobre todo y darle mayor circulación a distintas obras
chilenas sobre todo, ¿no? Principalmente chilenas y bueno, de otras partes del mundo y Sudamérica especialmente también, pero específicamente Chile. Pero sí, ahí, bueno, retomando un poco lo que decía Diego también al último, compartimos también la problemática de las categorías, ¿no? Es algo que permanentemente tenemos que revisar en la revista porque no es fácil establecer esas categorías que en un primer vistazo aparecen como obvias. Sin embargo, siempre o muchas veces es difícil definir qué es una reseña, qué es una crítica, ¿no? Nosotros tenemos ciertas categorías ahí en la revista también, pero que hemos tenido que reevaluar y repensar y estamos en ese proceso de cómo llamamos esto, ensayo, llamamos poema, lo llamamos reseña, lo llamamos crítica literaria y muchas veces los mismos textos y los materiales que llegan desafían ese tipo de categorías que son sumamente rígidas también, ¿no? Y asimismo también en relación con la literatura, tampoco no es tan fácil distinguir a veces entre los campos disciplinares que convergen y dialogan un poco en la revista, que muchas veces son específicamente de literatura, pero a veces también son análisis históricos, son filosóficos, desde la antropología, desde otras disciplinas, ¿no? Entonces hay un aspecto interesante ahí también que abordar y que yo siento que tiene que ver también con repensar el funcionamiento y de qué forma ordenamos el archivo que vamos generando en la revista y cómo también lo ordenamos para que los lectores puedan acceder a esos materiales de forma más clara, ¿no? Y sobre la crítica, bueno, también de acuerdo, también creo que tiene un espacio importante, ya lo decíamos, ¿no? Dentro de la revista y que tiene que ver pienso, sobre todo con pensar la crisis, ¿no? Esa crítica y crisis tienen un origen ahí común. En un momento en un presente donde hay una cierta también bancarrota de la crisis, perdón, de la crítica, ¿no? Una debilidad de la crítica ante quizás otras formas de relato. Estoy pensando, por ejemplo, en las teorías conspirativas, ¿no? Donde la crítica pareciera siempre irse como a pérdida frente al relato conspirativo que viaja mucho más rápido, es mucho más claro, es más fácil, más digerible, etcétera, ¿no? Entonces ahí creemos que sí hay un espacio como de producción y de disputa importante, ¿no? Bueno, y para terminar así y no alargarme más, sobre lo de la desacademización, que tomaba ahí también Diego y que me parece una problemática muy interesante, ¿no? Creo que yo lo había mencionado eso, lo decía sobre todo pensando como en un proceso de revisión de la propia revista, ¿no? De Carcaj, nosotros en un momento percibimos que la revista tenía un carácter muy académico, muy academicista, y no es que eso sea por sí algo malo, ¿no? Nosotros leemos literatura y revistas académicas, de alguna forma todo el equipo de Carcaj estamos vinculados a las universidades también, a la academia, pero sí nos pareció muy importante en un momento del desarrollo del proyecto de Carcaj que los textos que publicáramos no solo fueran leídos por estudiantes y académicos, ¿no? Sino poder abrir las lecturas. Y entendiendo sobre todo no de la incapacidad de personas para acceder a esos textos, sino de que la producción académica eh, posee un cierto formato, posee un cierto estilo por lo general que es súper determinante y al mismo tiempo es excluyente, ¿no? Entonces, por ahí va un poco esa cuestión, ¿no? Constanza, ¿quieres agregar algo? No, en ese caso también me gustaría preguntarle a Catáloga, ¿qué se entiende como lo académico en la práctica de una revista cultural? ¿A qué se refieren cuando, por ejemplo, la revista se relaciona frente a un saber experto, lo que podría ser en el caso de Catáloga los estudios de género, o también frente a la circulación, ¿qué tiene una revista académica? ¿Cómo se posicionan frente a eso? Voy yo, André. Sí. Ya bacán. Sí, en realidad nosotras siempre hablamos de salir de la academia un poco, a pesar de que en nuestro equipo nosotras somos en este momento 11 personas y dos o tres, creo, participan de espacios realmente así académicos universitarios, la mayoría de nosotras no. Y por lo mismo de ahí también viene esa inquietud, ¿no? Como de muchas de nosotras diciendo como el espacio académico nos ha parecido intimidante, el espacio académico nos ha parecido un espacio demasiado experto, como decías tú, y no es nuestro caso y muchas veces no nos sentimos bienvenidas en esos espacios tampoco. Y
y vuelvo a decir, como no lo estoy planteando necesariamente como una crítica, sino como vuelvo a decir, como el espacio del y, de como de hacer otras cosas diferentes, que no necesariamente voy a plantear como en términos de mejor o peor, sino que en términos de distinto nomás. Y creo que es importante que florezcan también siempre espacios diferentes, que hagan las cosas de forma distinta y que no necesariamente estemos entendiendo que los compañeros están haciendo las cosas mal y nosotras bien, o al revés, ¿no? Y eso para nosotras es súper importante cuando hablamos de la cuestión de la academia. Para nosotras no es como, los espacios académicos son malos, son negativos, sino que encontramos otro nicho y que para nosotras es importante posicionarnos ahí, ¿no? En el espacio donde se pueden conversar las cuestiones de forma menos intimidante, de forma mucho más amigable a nuestro parecer y como decía antes, el parecer como un poco también del trabajo súper intuitivo y desde la amistad. Entonces, por eso a mí como que ahora me gustaría, nosotras siempre nos presentamos como colectiva, pero voy a hacer el disclosure de que la Andrea es nuestra diseñadora, porque también partimos de ahí, desde como cómo entregamos las cosas, los contenidos. Entonces, no sé si como me encantaría que la Andrea pudiera agregar algo sobre eso. Sí, pues, o sea, creemos que por lo menos del enfoque de la revista y como nos planteamos en todos los contenidos que hacemos, desde la mediación, es súper importante el cómo se comunican las cosas, cómo se reseñan, cómo se recomiendan. Y de eso, claro, puede ser a partir de una lista como con algún tipo de clasificación o indicación de estos son los temas, por aquí te recomendamos empezar, que puede ser algo más sencillo, hasta como contar del libro o como qué nos parece interesante del libro o cuáles son los focos. Y por supuesto ahí es súper importante el diseño, o sea, como todo lo visual, en cuanto a como un atractivo y algo también funcional, o sea, que sea como cómodo la lectura, tanto en algo digital como bueno, en el caso de nosotros como que podemos tener ese impreso. eh, Mucho porque las cosas, claro, no solo van en cuanto a la función, sino que cómo se digieren y que den ganas de leer. Pues, para nosotros es súper importante cuando ya estamos evaluando al final de la revista, que la vayamos recorriendo y den ganas de seguir leyéndola. Entonces, bueno, eso por ahí era por mi parte. ¿Sí, Constanza? Bacán, quería agregar algo a propósito, también estoy muy de acuerdo con lo que decía el Gio a propósito como de este proceso interno que vivió Carcaj y a propósito de lo que decía la chica de Catáloga, a mí me parece, por ejemplo, yo estoy como también vinculada a la academia, trabajo ahí y para mí Carcaj es como un espacio de creatividad, a propósito, por ejemplo, como de los procesos de paperización, ¿cachai? Como en la academia siempre tengo que escribir, ¿cachai? Como desde las ciencias sociales, así como metodología, ¿cachai? Como las estructuras, ¿cachai? Como que tiene, como para mí igual es como que cercena la escritura, ¿no? Entonces siempre como que para mí Carcaje es un espacio en donde puedo ser creativa, como mi proceso personal, como escritora, digo, y también un espacio en donde no tengo que acomodar como a estas estructuras que son más bien neoliberales, ¿no? De cómo se presenta la academia hoy, ¿no? Podemos escribir grupalmente, por ejemplo, con mis compañeros de la editorial, o sea, perdón, del equipo editorial, podemos escribir como a muchas manos, ¿no? Y también como siento que eso también como que Carcaj representa para las personas que colaboran con nosotros también como no, como poder como no verse como cercenados, ¿cachai? Como por esa estructura, ¿no? Que muchas veces como que se tiene que replicar. A propósito de eso también lo pienso como un espacio así más creativo. Sí, también a partir de este tema que surgió de la academia, ¿cierto? Más allá de pensarla como una entidad externa que uno puede identificar a lo lejos, también lo pensamos como una forma en que se inserta y circula la revista prácticamente y también en la escritura propiamente tal, que fue un tema que ustedes descubrieron. En ese sentido, también quería preguntarles sobre eh, cuál es por así decirlo, el fundamento que ustedes tienen para hacer circular digitalmente su revista, ¿cierto? Para hacer un discurso intelectual
que establece cierta polémica con la academia, ciertas convergencias y divergencias, fuera del ámbito de circulación de estas revistas. Entonces, ¿a qué lector o colaborador pretenden llegar? Eso Carcaj ya lo ha perfilado. ¿Y a qué voces ustedes les dan espacio en sus revistas y cómo caracterizarían las escrituras que hay? ¿Cierto? Por la relevancia que puede tener compartir ciertas escrituras y no otras. Ahí no sé si podríamos partir con Origami. Voy. Dale, el sí. Em, bueno, en eso creo que algo que no hemos mencionado, Origami tiene como revista siempre tenemos un proceso editorial, entonces con cada colaboración que llega externa se hace un trabajo de edición, que creo que eso es algo que no siempre se repite. Y creo que también es como lo que quizás nos diferencia un poco hasta cierto punto. Hay un trabajo bastante grande con los textos. Pocas veces llegan textos listos, en general textos de presentaciones que ya han sido revisados hartas veces y se han leído en alguna instancia, pero no sé, un cuento inédito en general se revisa bastante, hay más de una entrega, entonces creo que también eso habla de un trabajo que le da valor a lo que publicamos y a la gente que quiere publicar con nosotros. O sea, como que yo creo que eso también es súper gratificante que alguien te lea y que te haga un trabajo editorial y que ver cómo los textos mejoran. Ha pasado de todo, obviamente hay gente que se lo toma mal, mejor que otras, pero en general la gente se lo toma súper bien y los textos ganan harto en ese trabajo. Creo que eso es algo importante en Origami. Bueno, también publicamos harta gente que no ha publicado, creo que en eso con Carcaj tenemos un punto en común quizás. Eh, Hay gente que también pasa harto que se repiten nombres, como, y asumo que eso habla de que algo se está haciendo bien, o sea, gente que le gusta publicar con nosotros y publica más de una vez, gente que nos manda traducciones más de una vez, etcétera. Eh, entonces apuntamos un poco a esa democratización, a abrir nuevas voces, pero tratándolas como con el debido respeto que se merece cualquier texto que nos llegue, en verdad. Eso, no sé si Diego quiere decir algo. Sí, y ahí yo creo que eso genera también medio un trabajo invisible, que es esto, que son en el fondo los textos que se rechazan, ¿cachai? Que en el fondo, si yo te lo voy a rechazar, ¿cachai? Si yo te voy a decir, sabes que esta reseña no me tinca, te voy a decir por qué no me tinca, ¿cachai? Sabes que no, las ideas no están tan bien desarrolladas, ¿cachai? No insisto, no es una cuestión de estructura, ¿cachai? De estructura, como vamos a decir, ya que se ha usado mucho la palabra, de estructura académica, de argumentación densa, ¿cachai? Sino que hay una cuestión en la escritura y hay trabajo no tan solo de corrección en ese sentido, como vamos a decir, de contenido, ¿cachai? De pedir ampliación de contenido, oye, póneme una cita acá que no me queda muy claro, ¿cachai? Sino que también una cuestión de decir, de redacción, ¿cachai? Una cuestión formal. Y yo creo que, de hecho, desde que empezamos a hacer el acompañamiento editorial, en verdad como que cada persona que nos manda un texto en el fondo se va con una devolución también de alguna manera donde puede, yo contesto siempre así los correos, ¿cachai? Como te lo rechazamos o te lo aprobamos, pero falta un poco de trabajo. Necesitamos que revises estas cosas y esperamos que esto, si sigues interesado en publicar con nosotros, me parece súper bien, te esperamos la segunda versión y si no, espero que te sirva para otros escritos, ¿cachai? Si te motivó, no sé, ¿cachai? Pero es un trabajo desde ahí. Eh, entonces yo creo que hay que hablar también de ese trabajo invisible, del lector que se transforma en productor en Origami, ¿cachai? De la gente que nos lee hace tiempo, que nosotros siempre vemos así como, que es como el seguimiento, la manera más fácil de hacer seguimiento, en el fondo es como los likes que nos llegan siempre, ¿cachai? Y de repente, oh, soy tal persona, vengo porque me tincó escribir esto, les mando los poemas, ¿cachai? Y gente novel, que también, hay que explicitarlo, creo yo, es gente que no tan solo no ha publicado, sino que nunca se ha hecho, nunca ha estado bajo un trabajo de edición, que es distinto, ¿cachai? Y eso yo creo que también aporta en el sentido eh, de mover lecturas, de mover ideas, quizás no van a llegar al resultado final, ¿cachai? Pero si llegan al resultado final, me parece bacán. Y en ese sentido, quizás no tenemos un público tan definido. Evidentemente, los especialistas son los primeros que llegan, ¿cachai? Nuestros círculos, y eso
¿Está ahí? Pero también estamos pensando siempre cuando nos leemos entre nosotros o cuando les pedimos a gente externa del equipo de confianza, que a lo mejor no es de literatura, que nos lea nuestros textos, estoy pensando en que se entienda, en que si yo ocupo una palabra compleja, esa palabra esté explicada, en que no se quede dando bote una cuestión que está planteada desde arriba, desde el demasiado lo abstracto, que las cosas se aterricen en los textos, ¿cachai? Para que en el fondo la reseña, crítica, ensayo, lo que sea en el fondo, tome un cuerpito que sea redondito. Y en el fondo eso mismo amplía la lectura, porque esta persona que escribió, que quizá no viene de los círculos de los que venimos nosotros, se lo manda a sus amigos, ¿cachai? Y así empieza a crecer, y es un crecimiento, vamos a decirlo, sostenido, continuado y estratégico también, ¿cachai? No es como yo tiro un contenido y estoy como, no vale, no, es un círculo, creo yo, que se va agrandando y del que nos van llegando cosas cada vez más lejos. O sea, recibimos cuestiones desde afuera, ¿cachai? De Argentina tenemos varias autoras que han publicado varias veces con nosotros. Me parece como estupendo porque eso quiere decir que el círculo se ha ampliado y no solo el círculo de la gente que quiere escribir, sino el círculo de la gente que nos está leyendo. Sí, catáloga colectiva, ¿cierto? Sobre... Em, sigamos. Sí, o sea, respecto como a subirlo o sea, que sea digital, como ya, o sea, creo que fue lo primero que preguntaste, ¿no? Bueno, nosotras trabajamos digital y en papel porque tratamos de que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que llegue de forma fácil y gratis. Esa es nuestra forma de entender nuestra revista. Como si la mayor cantidad de gente la puede descargar, fantástico. Si la mayor cantidad de gente puede acceder a ella en papel, que obviamente siempre es mucho más limitado, pero también fantástico porque creemos que igual hay muchos como eh, impedimentos a veces para la lectura de distintos ámbitos y no queremos que el dinero sea uno de ellos. Y respecto a las voces, bueno, nosotros publicamos temáticamente, ¿no? Como feminismos y salud, feminismos y economía, etcétera. Entonces, lo que buscamos, hacemos como una especie de equilibrio, invitamos a algunas personas a escribir que nos parezcan interesantes sobre el tema en cuestión, en el fondo del tema de cada número. em, También trabajamos, repito, como mucho desde la amistad, desde lo intuitivo, desde quienes nos parecen interesantes literalmente a nosotras y que creemos que a una persona que podría ser nuestra amiga, que esté en otro lugar, le va a parecer interesante también. Así, realmente es como muy desde la recomendación, como que queremos entender la revista como una recomendación casi del boca a boca, entonces tiene que ver con eso. Invitamos a algunas personas a escribir. em, que nos interesa que haya como harta variedad dentro de salud, por ejemplo, no sé, salud mental, salud reproductiva, gordofobia, en ese momento aborto, o sea, una serie de temas en el fondo. O que pueda existir la mayor variedad de temas y no solo la mayor variedad de temas, sino que la mayor variedad de voces. Por poner un ejemplo, siempre intentamos que haya alguna persona menor de 18 escribiendo en la revista, no siempre lo logramos, pero siempre lo intentamos. También nuestros tiempos en realidad de edición son súper cortos por los tiempos de imprenta en realidad, entonces eso también a veces nos dificulta como poder tener una cuestión más larga de edición, entonces generalmente es un pimponeo no tan largo. Em, y las otras voces, como el segundo nivel, es la gente que quiere publicar con nosotros y generalmente nuestra condición es que tenga que ver con el tema de la revista, de la revista en cuestión y acotarse, digamos, al espacio que tenemos, que no es mucho, porque mucha gente quiere publicar con nosotras también. Entonces, generalmente como que ese es el juego que vamos haciendo como de balance, que no es fácil y que vamos trabajando como también en el trabajo colectivo, comentando qué nos parece qué nos parece este otro texto, qué nos parece esta persona para invitar, qué nos parece esta otra persona para invitar, y vamos trabajando así, en realidad, esa es nuestra forma de definir en el fondo las voces que integran la revista. Y ¿Sigo yo? ¿Yo? sí, Sí, ya.
Nosotros tenemos una convocatoria permanente, nos llegan colaboraciones todo el tiempo, o sea, como semana a semana, y vamos teniendo como una reunión en donde leemos y vamos como comentando. Es muy entretenido como ese espacio, a mí me gustaría grabarlo alguna vez, como un podcast de cuando uno empieza como a seleccionar esos textos o como qué opinó sobre ellos. Y aparecen cosas súper bonitas sobre, por ejemplo, como cómo ayudar como al autores, como a que su voz aparezca más fluida, como que es bonita esa pega, ¿no? Como a que sea más directa, que llegue de una mejor forma, como, porque hay algunas veces como que la escritura se traba y como que es interesante proponer formas para que pueda decir de mejor forma lo que quiere decir, no sé, como que eso me parece como un ejercicio súper bonito también como de la edición. Y vamos recibiendo texto y ahí vamos seleccionando, pero también tenemos como este otro espacio que había comentado anteriormente, que son estas carcajadas, como les decimos nosotros, convocatorias, en donde como que de cierta forma provocamos con temas, ¿no? Entonces provocamos, proponemos temas de los cuales que nos parecen importantes para hablar en el momento, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió en el estallido social, y lo que estaba pasando con la policía, con las propuestas sobre refundar, etcétera. Y ahí también invitamos a personas que conocemos, también como a propósito de lo que decía la compañera de Cataloga, como también como bien intuitivo, como de gente que sabemos que trabaja en esos temas, que nos parece como, y que tenemos estas afinidades políticas también, pero también como que, y nos pone muy contentos, es que siempre nos llegan muchos textos sobre cuando proponemos y como que provocamos con estos temas, ¿no? Eh, ujú. Alguien está hablando, parece. Eh, entonces, eso quería decir, no sé si quieres agregar algo yo. Em, sí, o sea, para complementar lo que decías, como me voy a referir sobre todo a la parte de lo digital, ¿no? De la plataforma, que también estaba ahí en la pregunta, y que, claro, bueno, nosotros siempre trabajamos con la plataforma digital, es la plataforma base de la revista, pero igual hay cierta necesidad e interés porque también haya un correlato en papel, ¿no? Entonces tratamos cada vez que podemos de hacer algo y llevarlo a papel. Ahora también tenemos unos proyectos para este año para tratar de editar libros de papel porque no sé si será un gusto personal por la materialidad que tenemos, pero hay también una reivindicación de eso, ¿no? Y en realidad creemos también en la complementariedad de esos dos formatos, ¿no? No es como que uno venga a reemplazar al otro necesariamente. No hay que pensarlo en esa perspectiva, ¿no? Como muchas veces se cree o se dice. Pero sí, obviamente, lo digital tiene como una serie de ventajas que ya conocemos, que se dicen, ¿verdad? Accesible, se puede acceder en distintas partes del mundo, es gratis, aunque en realidad estrictamente no es gratis porque uno paga el internet, pero bueno, digamos así, por lo menos son revistas en este caso que el contenido mismo es gratuito, ¿no? Em, Eso por una parte, ¿no? Después, bueno, y el otro último también sobre la digitalidad, también lo que nos parece importante ahí es que sean espacios sin publicidad, ¿no? Que eso es algo también que nos interesa mucho que la revista pueda leerse limpiamente sin, como la mayoría de los espacios digitales, ¿verdad? Cada vez que uno accede al contenido, te bombardean a cambio de publicidad y más encima personalizada, ¿no? O sea, bueno, eso también nos parece importante como mantener y preservar. Y sobre el proceso de selección, estoy ahí de acuerdo también con la compañera, que es como un proceso súper difícil y también motivante, interesante. Es como gran parte de ese trabajo invisible que hacemos continuamente de juntarnos y leer y conversar y muchas veces también discutir sobre los textos y los materiales que tenemos, ¿no? No necesariamente tenemos como opiniones comunes ahí, muchas veces se genera un debate. Nosotros tenemos la facilidad de que somos justamente en el equipo editorial, actualmente somos tres, entonces siempre hay uno que el que decide finalmente cuando hay como una disputa, ¿no? Nos ayuda un poco ese formato. Pero pasa mucho, por ejemplo, volviendo al tema de las categorías, con la poesía, es una de las cosas que más nos cuesta muchas veces también decidir, ¿no? ¿Qué hacer con la poesía? Como que pareciera que es un tipo de género que no es tan fácilmente determinable o hay criterios tan comunes para decidir si un poema nos gusta o no nos gusta, es publicable o no publicable, ¿no?
muchas veces no nos gusta, pero uno dice, oye, pero hay un par de versos que son increíbles. Bueno, ya qué hacemos con eso, ¿no? Y ahí hay una serie de decisiones editoriales que entran en juego, que tiene que ver con la línea política de la revista, tiene que ver con si creemos que es mejorable, como decían también por ahí, ese devolver con correcciones, ¿no? Que implica eso como un trabajo ya más personal con los autores y autoras, ¿no? Y bueno, y también quería, bueno, solamente también decir eso de la convocatoria, lo que decía ahí también la Connie, que es muy importante sí encargar ese acto de provocación, ¿no? Por un lado lo que llega, pero también hay un volver a lanzar así las flechas y la invitación para que haya nuevos contenidos, ¿no? Eso. Sí, también aprovechando lo que tú mencionabas de revistas sin publicidad y lo significativo que es eso, quería preguntarle por cómo se financian, en el sentido de que en la mayoría de los casos las revistas no tienen filiaciones explícitas con alguna institución, partidos políticos, etcétera. ¿Cómo son las dinámicas de subsistencia de sus revistas y cómo se relacionan, por ejemplo, con los fondos concursables o con otras instancias de financiamiento? Ahí sí podemos partir con Origami, por favor. Eh, bueno, no, Origami ahora mismo se financia gracias. Ahí puede seguir el SIDA. No sé qué. Bueno, ok. Bueno, tiene que ver un poco con eso igual. Origami ahora se financia por primera vez con los fondos del Estado, primer año y antes de ninguna manera, básicamente. Esa es como la gran verdad del asunto. No sé si Diego quiere decir algo más. No, eso también, como que en el patriarcado creo que le hemos hecho el quite como a estas maneras en el fondo de que entre plata por una cuestión de independencia, por una cuestión de... no hay nada fuera del mercado, yo creo, entonces al menos como tratar de no caer en ciertas lógicas, pero que en algunos momentos hemos estado a punto, si tampoco somos tan ingenuos como para pensar que siempre está ahí, ¿cachai? Siempre está la amenaza. Pero no, los fondos del libro no han, ahora este año no han hecho un beneficio absoluto por la misma la idea del trabajo, pero además creo yo que también está por detrás ahí lo que implica las razones por las que no nos han dado fondos antes, por ejemplo. Cuando queríamos, por ejemplo, hacer una versión en papel, como llegar al papel, aprovechando lo que decía Gio, em, nos rechazaban los fondos porque era muy caro. ¿Cachai? Y eres como, y puta, si es no, onda, sí va a salir caro. Porque además nuestra idea también es que circule como gratuitamente. No creemos en esto de que es una cuestión con fondo del Estado, o sea, que ya se financió. No creemos que tenga que después costar hacia afuera. O sea, me parece bien tramposo desde ese punto de vista como si algo que a ti ya te pagaron. Entonces, creo yo que hay una cuestión ética también ahí de esperar siempre no solo esperar, ir a buscar como los fondos. Y creo que también que hay cosas detrás de los rechazos que también son súper sintomáticas en ese sentido. ¿Catáloga? Bueno, nosotros nos financiamos, las primeras revistas se financiaron con Fondart, nos hemos financiado con Alquimia y a veces tienen que salir algunas cosas de nuestros bolsillos. ¿Y qué es una lata? Es un problema, es algo que a corto plazo no tiene una solución tan fácil pero que al mismo tiempo, como yo decía en un principio, nosotros nos posicionamos desde el lugar de los activismos y a veces pensamos, o sea, todos trabajamos en otras cosas eh, y, y a través de eso como también soportamos un poco, no diría financiamos porque nos financiamos con fondos como estatales o activistas, pero sí de cierta forma soportamos la cuestión cuando ha sido necesario
Y nada, o sea, a veces uno tiene un proyecto en el que cree muy profundamente y en el que está muy comprometida. Y es así Это nomás. ты уже определись, что ты несешь ебаный стыд. Perdón. Esto es como algo orquestado, ¿o qué? Porque es muy extraño los ruidos que se escuchan como... No es como que a alguien se le quedó el micrófono abierto, ¿no? Lo encuentro muy extraño. Sí, ahí estamos tratando de solucionarlo, pero ahí podremos seguir. Ahí está ahí Gabriela revisando. Bueno, así como decía Patricia en un principio, a veces las inscripciones ofrecen poco resguardo. No es tan fácil, pero... em, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, bueno, y eso, y es algo a lo que, que nosotras, como digo, no criticamos otras formas de hacer las cosas, simplemente es la forma que nosotras hemos encontrado para hacer un poco lo que nos mueve, que en el fondo es mediar la lectura en espacios donde creemos que a veces no está llegando o dificulta más que llegue. Y justamente por eso le hacemos también el quite a financiarnos por otros medios a través de publicidad, por ejemplo, y todo eso que en realidad tendría que condicionar de cierta forma las cosas que queremos publicar, por un lado. Por otro lado también esperamos que sea, como dijo el compañero, una lectura limpia. Entonces eso obviamente no nos acomoda y preferimos, bueno, nuestra periodicidad por lo mismo es variable, po. O sea, nuestra revista sale cuando puede salir, nada más. Eh, y eso en realidad. Carcaj. Sí, sí, bueno, sí, creo que es un gran tema, es tremendo ese, es un gran tema y problema, ¿no? Que ya hemos hablado también muchas veces y yo creo que, bueno, todos los proyectos tienen que tener muy presente y problematizado esa cuestión, ¿no? Que es cómo sobrevivir básicamente, pues, es cómo sobrevivir en este sistema y mantener este proyecto y que sea sustentable, ¿no? En el tiempo. Y porque, bueno, me parece a mí que la mayoría de las revistas digitales, las revistas culturales, por decirlo así en términos simples, se sostienen mayoritariamente por un trabajo voluntario, ¿no? Que es un trabajo, pero que uno realiza de forma voluntaria, y eso es un gran problema porque hace que no sea sostenible en el tiempo, ¿no? Nosotros con Carcaj específicamente, bueno, tenemos de alguna forma el apoyo de LOM Ediciones, que no nos permite pagarnos sueldos, ¿no? Pero al menos de mantener en un funcionamiento básico la revista, que ya para nosotros es importante, ¿no? Que no detener el funcionamiento, la operación de la revista, las publicaciones, etcétera. Y la cuestión de los fondos concursables aparece entonces ante ese vacío como el único, como posibilidad, ¿no? Aparente, ¿no? O la publicidad, que ya lo descartábamos nosotros por privilegiar la cuestión como de la limpieza a la lectura, ¿no? Eso. Y bueno, el tema de los fondos concursables es otro gran problema, yo creo, que también implica mucho trabajo invisible, ¿no? Porque ya hacer una postulación a un fondo es un trabajo, saben, yo creo que todo acá, ¿no? Y que de alguna forma también, bueno, hay que decir que son formas de financiamiento parche, por así decirlo, son falsos financiamientos en la medida que no son sustentables a largo plazo, ¿no? Uno tiene que año a año estar postulando a ver si se gana el fondo y tampoco tiene una proyección, ¿no? Eso, no tiene una proyección para que se sostengan los proyectos en el tiempo, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, los fondos concursables culturales vienen como a paliar el vacío también que tiene la cultura en este país, como sabemos, ¿no? Y bueno, nosotros con Carcaja hemos postulado varias veces. Este año también nos logramos adjudicar un proyecto luego de que salimos rechazados y tuvimos que apelar y todos esos procesos también burocráticos que implican más trabajo. Y para hacer un proyecto específico que tiene que ver con mejorar la página web, con también sacar una edición impresa, etcétera, ¿no? Y poder también darnos a nosotros más tiempo para poder dedicárselo a la revista. No son el mismo sentido, no son sueldos, ¿no? Además, uno podría decir que esos fondos obedecen muchas veces como a criterios más técnicos que de contenido, finalmente, ¿no? Y por otro lado, que algo no menor, que fomenta también la competitividad entre un montón de proyectos que luchan en Chile por adjudicarse unos pocos fondos, tampoco que sean muchos, ¿no? Y por eso, además,
que es algo muy importante, que de alguna forma esos fondos culturales fomentan la precarización también de los trabajos ligados a la cultura. En la medida en que para ganar, para adjudicarse un fondo de cultura, uno tiene que precarizar el propio trabajo, si no, no se adjudica el fondo, ¿no? A decirlo así. Entonces, bueno, eso nomás quería decir. Espero que no nos quiten el fondo después de esto. Pero eso, es un gran tema y problema. Los Juegos del Hambre, solo quería decir eso. Sí, ya que nos estamos acercando hacia el final, quería también leerles algunas preguntas que me han llegado sobre los últimos temas que hemos estado hablando. Y se las paso a leer. Nos preguntan lo siguiente. Al desenmarcarse de lo académico, las revistas culturales y digitales parecieran apuntar a un público menos especialista y o de élite. En este sentido, ¿cuáles son las estrategias que implementan para poder cumplir con esa vocación masiva? Y también les voy a dejar otra para que la puedan ir pensando mientras responden a esta primera, que es una pregunta dirigida para Catáloga, que dice lo siguiente. En diversos ejemplares han publicado entrevistas a diputadas o a la ministra de la Mujer. ¿Qué relación establecen frente a las autoridades políticas? Acá pueden ya responder. Si queréis, como parto con la, y aprovecho de responder la otra de una, ¿Sí? Como así gusten. como para hacerla corta. Porque un poco las estrategias ya las dijimos, son, bueno, priorizar el papel. Iba a comentar respecto a algo que decía Giorgio, creo que es tu nombre. Sí, en un momento como, no, no es Giorgio, perdón. Disculpa. Em, Respecto a como, como la cuestión del fetiche, el papel y todo, y en realidad a nosotros nos pasa que nos llega de muchos lugares, de regiones, sobre todo como cuando llega la revista en papel acá. Y eso tiene que ver con, bueno, hay dos dimensiones también que, bueno, una es algo que no quiero abrir una polémica tan larga porque no tengo tanto tiempo, pero un poco con la cuestión como de la estética del libro y de como de tener el libro sobre la mesa y de como de sacarse una foto con un libro, que son cosas que también tienen sus cosas que permiten de cierta forma una mediación y llegar a un público amplio, y por otro lado también es como, ¿te estás leyendo el libro o solo lo estás fotografiando? Y son cosas que nosotras conversamos todo el tiempo, o sea, cosas que son muy políticas para nosotras y que discutimos todo el tiempo, pero sí que desde regiones nos dicen como por favor manden las revistas en papel porque en el fondo hay ciertas edades, por ejemplo, que no pueden acceder a la cuestión digital, ¿cachai? Entonces, tener las dos dimensiones, la digital y la del papel, es justamente una de las que nos permite como esta masificación, de cierta forma, aunque nosotros le llamamos más bien circulación. Y la otra es el diseño, como comentaba la Andrea antes, nuestra propuesta como editorial, digamos, gráfica. Y respecto a la... Oh, perdón, se me limpió el lápiz. Respecto a nuestra relación con figuras políticas, como decía también antes, nosotros tratamos de abarcar un espectro bien amplio de participantes de la revista. Y muchas veces incluso las personas que participan en la revista no están de acuerdo entre sí. No, incluso no se llevan bien a veces, nos ha pasado. Y justamente lo que queremos es un poco mostrar esa diversidad también, ¿no? Desde una digamos, desde un punto de vista editorial súper claro, que, o sea, en el fondo no es como, aquí todo cabe, digamos, pero tampoco el no todo cabe significa cerrarlo y simplemente acotarlo a las tres cosas con las que estamos de acuerdo y listo, sino que justamente que pueda existir una mayor amplitud y variedad en términos de las participaciones de la revista. Y las personas como, o sea, figuras políticas o públicas en general, son parte de eso también, ¿no? Personas que pueden generar algún interés en ciertos libros, por ejemplo, y que nos parece interesante que estén ahí y que participen, aunque algunas de nuestras otras colaboradoras estarían muy en desacuerdo con esas figuras políticas. Pero también eso también para nosotras es la mediación. Y con esto cierro, nosotras siempre hablamos como de que
En estos días la gente quiere ser muy escuchada, pero quiere poco escuchar, y nosotras lo que queremos un poco es habilitar esos espacios de escucha. Como nosotras tratamos de no escribir mucho la revista, solo el pedacito editorial y como no dar mucho nuestra opinión tampoco, sino que justamente habilitar espacios de escucha bien variados. Entonces, eso. ¿Y algo que quieras agregar? ¿O seguimos con las otras revistas? Respecto No, a lo que... sigamos. Ya, Sí, ahí seguimos. está todo. ¿Cierto? Ahí no sé, Diego, si quieres agregar algo frente a estas estrategias que pueden implementar como revista para cumplir con una vocación masiva, que es la pregunta que hacen desde el público. Sí, bueno, algo de eso ya respondimos, en verdad, y que tenía que ver en un fondo con una claridad en el lenguaje y no la sobretecnificación, voy a decir, del lenguaje, que es una cuestión súper práctica en el fondo. Eh, Está muy presente la caricatura del caramanecismo, en el fondo, ¿cachai? Que en el fondo es llenar de palabras rimbombantes sin decir nada, y eso es lo último que queremos lograr. Lo último, sí, lo último. Por eso te digo, al menos, por ejemplo, desde el punto de vista de los textos que emitimos nosotros, en general tenemos buenos lectores que no son del círculo de la literatura. Es como que la hacemos circular como lectores de prueba. Respecto de los textos que nos llegan, más que, porque uno podría hablar de una labor pedagógica de contenido, casi como de, en fondo, decirle qué es lo que tiene que escribir, o una labor editorial que se puede ir hacia allá, pero en verdad no, es como agarrar las ideas, tratar de entender los textos hacia dónde van, y que esas ideas en el fondo tomen un ritmo propio en la escritura. ¿Cachai? Ahora, eso en general pasa eh, casi de manera automática en la medida en que hay gente que escribe que no viene del mundo de la literatura. Entonces, en esos casos, como que ya esa pega ya viene más o menos hecha. ¿Cachai? Pero tiene que ver con eso, y por eso yo pongo siempre en el centro la figura de la mediación, que tiene que ver con en algún punto tiene que ver con una traducción. ¿Cachai? En algún punto tiene que ver con una traducción de cierto código, pero en otro punto también tiene que ver con una disposición aclaratoria y aclarativa permanente. O sea, no dejarse comer por el personaje pensando que te van a leer tu amigo sociólogo, ¿cachai? No, yo creo que eso es lo último que queremos hacer. Pensar en que esta lectura efectivamente las pueda leer cualquier persona que se tope con la revista. ¿Cachai? Ahora, si cualquier persona, yo estoy súper consciente de cuál es el problema, y en el fondo es un lector que no existe, ¿cachai? De carne y hueso. Entonces, claro, tratar de jugar con la amplitud, pero sabiendo, reconociendo que nosotros, o que la gente que, a veces la gente que escribe viene con ciertos contenidos, ¿cachai? Entonces, un poco, me parece que mediación y traducción en ese sentido son dos conceptos súper importantes. Yo, meterme un poquito, creo que también, o sea, es- encuentro que Origami hace el esfuerzo por escribir para un público amplio, eh, pero tampoco podemos, siento, hablando quizás más personalmente en este momento, que tampoco podemos hacernos los locos, las locas, con que igual la literatura ni nada tiene que ser para todo el mundo, por ejemplo. Yo no creo que todo el mundo tiene que leer poesía, como que hay cosas que le gustan a una gente y hay cosas que le gustan a otra gente. Entonces, como esta idea de llegar a la supermasividad, que todo el mundo lea revistas culturales, imposible, ¿cachai? Nunca ha sido Mm. así y nunca va a ser así porque la gente tiene otros intereses y etcétera. Entonces, también creo que no podemos hacernos los locos con ese problema y también, al menos desde nosotros, que somos gente que hasta cierto punto tiene un conocimiento sobre literatura especializado. Somos gente que escribe desde ahí también. O sea, como que uno al escribir tampoco puede negarse ese tipo de cosas. ¿Cachai? O sea, obviamente que uno intenta, que no sé, yo intento que mi mamá pueda leer lo que yo escribo en general, como que ese es mi baremo y que lo entienda, pero tampoco es como que yo sea, haya nacido debajo de una piedra y pueda escribir para todo el mundo, y, ¿cachai? Como que eso es un ideal que no existe y que nunca ha existido tampoco. Como que también creo que está esa idea de, oye, antes la gente leía más, antes las revistas circulaban y todo era muy lindo,
Y es como, ahora es como los índices de alfabetización siempre suben, ¿cachai? Como que no creo que estemos peor que antes necesariamente. Eso. Y en ese sentido, yo creo que lo del ANSYS, creo que democratizar es una palabra bien como significativa también, como una vocación democratizadora, ¿cachai? De lectura masiva, pero que no tiene que por ser necesariamente, creo que para allá va el ANSYS, es como una lectura masiva, no es mejor lectura porque es masiva también, yo creo que ahí hay una cuestión como de, casi como de, pues si no tenemos que hacer un estudio de mercado, ¿cachai? Como qué consume la gente, y me da lata, ¿cachai? Creo que ese no es el objetivo. Eh, Quizás llegar a comunidades de intereses me parece como eh, mejor pensarlo desde ahí. ¿Cachai? En ese caso también sería interesante relevar cómo las preguntas del público nos permiten ver distintas controversias que podemos establecer entre sus perspectivas como revista. Porque hasta cierto punto, a pesar de que desde Origami, al menos en esta ocasión, están reivindicando el oficio literario, que incluye también cierto metalenguaje, el hecho de aludir al caso de Caramano en un tono como ridiculizante también establece como cierta, no sé si contradicción entre relevar un discurso crítico cultural, como podría ser la perspectiva feminista con sus marcos teóricos, a lo que también ustedes están elaborando, intentando en formular un discurso intelectual no tan académico. No sé si desde Catáloga, desde Carcaj, quieran aludir también a la pregunta o retomar esta parte de la discusión. Es que, no sé, pienso que, o sea, interesante lo que preguntas, Tomás, y tal vez los chicos quieran contestar algo al respecto, como de cierta forma les estás preguntando tal vez a ellos, no sé. Sí, desde Constanza, yo, ¿quieren responder la pregunta ahí que se hacían? Sí. Me perdí un poco de la última pregunta. Creo que estábamos como pensando ahí lo que habían hablado antes sobre, sobre cómo llegar a un público menos especializado, especialista, ¿no? No sé si retomamos Sí, o esa sea, pregunta o... en primera instancia surgía estos desafíos o estrategias para llegar a un público masivo, decía la pregunta. Y luego sobre la marcha también estaba la dificultad de lograr un registro, un metalenguaje, al hacer textos de crítica cultural, de crítica literaria. Y también citábamos este caso de el ejemplo que ocupó Diego de Irina Caramano, que también es conocido como se suelen, quizás desde una perspectiva antiintelectualista, ridiculizar discursos feministas o de perspectiva de género. Tomás, no sé, yo creo que ahí se perdió un poco el punto, creo yo, porque cuando estaba hablando yo dije como es una caricatura que circula, ¿cachai? O sea, y creo yo que desde el intelectualismo, ¿cachai? Vamos a decirlo así como en bonito, desde la ciudad letrada, esa es una caricatura con la que también tenés que enfrentarte desde el punto de vista del lector, si quieres llegar a más lectores, ¿cachai? Es una cuestión con la que te estáis teniendo que competir. Y en el fondo creo yo que es súper útil desde el punto de vista de la escritura, del diseño de estos proyectos, estar atento a esos fantasmas, ¿cachai? Como a esos fantasmas de la escritura. Eh, Como me voy a ir para cierto lado, voy a estar como tratando de hablar mucho sin decir nada, ¿cachai? Yo creo que para allá iba. Y te digo, y yo te digo, pongo el ejemplo de Gramanos porque no tengo ningún problema en reconocer que ahí hay una caricatura que está como a nivel pop, ¿cachai? Como en esa dimensión, pero creo yo que hay que reconocer ese punto, ¿cachai? Que desde el intelectualismo estás compitiendo también con una serie de caricaturas al respecto porque hay un antiintelectualismo, ¿cachai? Eh, pero o sea, partí hablando de esta cuestión como reconocer también cierta formación académica, ¿cachai? Pero me parece que ese fantasma, tenerlo presente, te permite como no caer en ciertos vicios del lenguaje, ciertos códigos que atentan en el fondo, o que atentarían en nuestro punto de vista con lo que estamos conversando acá, con la masificación, con llegar a nuevos públicos, ¿cachai? Que son términos que han ido apareciendo. Sí, Sí, o sea, bueno, también citando esa caricatura sin más, quizás como
consideraciones, o sin la observación que haces ahora, también podía quizá sintonizar con estas acusaciones antiintelectualistas. Vi yo que querías levantar la mano, ¿no? Sí, quería retomar el punto, bueno, que el que se habían referido un poco los compas, que tiene que ver sobre todo para lograr como ampliar como las lecturas, ¿no? Y la difusión de la revista y llegar como a un público menos especializado. La clave me parece que tiene que ver con la diversidad de voces y escrituras que tienen lugar ahí en el espacio de la revista, ¿no? Me parece muy buena la idea de espacios de escucha que decía ahí también la compañera, como me parece importante pensarlo también desde ese lugar, ¿no? Y cómo puede tener ahí espacio, puede tener lugar tanto el público especialista como el no especialista, ¿no? O sea, creo que tiene que haber como, claro, como decían también ahí, como textos para todas las preferencias, ¿no? Para distintas lecturas, ¿no? Em, Algo que quizás no se ha comentado y que para nosotros en Carcaje es importante tiene que ver con el espacio de difusión de las redes sociales, que en la actualidad es un espacio muy importante de difusión para llegar también a mayor cantidad de público y público diverso también, ¿no? Y que implica mucho trabajo, por otra parte, mucho del trabajo tiene que ver con ese trabajo y esas labores de difusión. Y sobre la cuestión de la dificultad de lograr un registro, lo vincularía también con eso, con que parte o sea, por un lado está el trabajo de la difusión a través de redes sociales, pero también está ahí el peligro y la resistencia de poder resistir a la inmediatez, básicamente, ¿no? Que es la otra cuestión, cómo poder, desde este espacio que estamos formando de revistas, cómo resistir también al imperativo de inmediatez o de hiperactualidad, ¿no? De que donde tiene que estarse como publicando todo el rato y difundiendo y cómo generar otro tiempo también dentro de la exigencia de la digitalidad, de la digitalización, ¿no? Cómo generar otros tipos de temporalidades también, ¿no? Que creo que es una gran dificultad ahí. Pero sí, por ejemplo, para nosotros en Carcaja es importante que sentimos que hemos ya armado como un gran archivo, ¿no? Tenemos un archivo, una especie de repositorio, de biblioteca que ya tiene más de 1000 textos, de más de 500 autores, ¿no? Entonces, también estamos permanentemente viendo qué hacer con eso que ya está y que existe ahí en la web, ¿no? Que estamos ahí como protegiendo ese espacio, ¿no? Y aumentando también y cómo hacer para que no se pierdan los textos, los materiales más antiguos, ¿no? Por lo mismo, imperativos de inmediatez, ¿no? De hiperactualidad, ¿no? Bueno, ya nos vamos acercando hacia el final y antes de despedirnos quería también invitarles, siguiendo este juego de palabras que ocupó también Diego antes de considerar al lector como un productor, que es una política editorial bien significativa. Quería saber si querían también decir algo más, algo para cerrar a sus lectores o a sus posibles colaboradores, a modo de cierre de este conversatorio. No sé si podemos partir con Catáloga. Yo solo quería comentar que hay una pregunta en el chat. En ese caso, no sé si ahí la leemos y de ahí pasamos a esta etapa sobre sus mensajes hacia sus lectores y posibles colaboradores. Bueno, esta pregunta de Gonzalo dice, quisiera preguntar cómo las revistas se vinculan con las regiones y si tienen posicionamiento político para abordar a las provincias, dado el imperativo hegemónico de Santiago. Saludos. Ahí podríamos partir con ustedes, Catálogo. Bueno, nosotras somos varias en la colectiva y de hecho más o menos casi la mitad me parece son de fuera de Santiago. Entonces ahí también tenemos una idea de distribución, ¿no? La revista se distribuye en Santiago, pero también en 4 regiones fuera y también obviamente nos vinculamos como desde donde somos nosotras y también con quienes tenemos cercanía o tenemos como una relación colaborativa y obviamente tenemos como la ambición, como decía la Mila, así como un poco de ir como ampliando estas redes e ir llegando a más lugares. Por lo menos ahora, no sé, pues estamos en Santiago, estamos en Valparaíso, estamos en Concepción, o sea, vamos a llegar este año a Concepción
y también hemos estado en Chiloé y Puerto Varas y bueno, y esperamos poder como ampliarnos al norte. Eh, y, y bueno, también teniendo presente que las redes sociales son importantes como porque permiten un poco como viajar sin necesariamente tener un costo tan alto. Em, pero eso principalmente, como desde donde somos, desde con quién nos relacionamos y bueno, siempre nos, como decía la Mila, nos piden desde varios lugares, pero bueno, ahí está la limitante que tenemos, pero esperamos seguir creciendo. Ahí, Constanza, no sé si desde Carcaj, ¿cómo abordan esta cuestión de abordar lo regional? Eh, Igual como que pensando como en las colaboraciones, igual siempre estamos recibiendo como colaboraciones de autores de diferentes regiones y también como fuera de Chile, pues como México sobre todo, también Argentina. Entonces como que yo creo que igual, de cierta forma, a propósito también de lo que decía la compañera, como de la difusión de las redes sociales, igual hemos podido llegar como más allá de Santiago, como sobre todo como con los textos que circulan, que vienen de colaboradores que viven en otras partes, o sea, fuera de Santiago, ¿no? A propósito de la pregunta, no sé qué más podríamos agregar yo. Puede ser también como el trabajo que hemos hecho, o sea, a propósito como del fondo, como también como de poder llegar como con estas ediciones impresas que hacemos de las plaquettes, también como de poder llegar como a librerías, también como en Valparaíso, en los Andes, también como hemos intentado como llegar a otros lugares como con las plaquettes, pero sobre todo a través como de lo digital y de la difusión en redes sociales. Sí, creo que la cuestión de cómo, de la difusión hacia distintas regiones, como que se vuelve más problemático cuando tiene que ver con el papel también, ¿no? Cuando tiene que ver con poder trasladar y hacer llegar texto a distintos lados. Porque de alguna forma plataforma digital también permite que lleguen textos, como decía Connie, de distintas partes del sur, del norte, de otros países, ¿no? Y a veces, de hecho, nosotros no sabemos mucho y es una cuestión también que nos preguntamos cómo se llega, ¿no? Cómo llegan a la revista. Muchas veces ni siquiera sabemos eso, si es por redes sociales, por contactos, porque no sé, llegan de distintos lados, ¿no? A veces uno no sabe porque en algún momento tratábamos de seguir la cantidad de lecturas y de dónde provenían y había lecturas de Cuba, de Rusia, de, no sé, Francia, de todas partes que uno no tiene idea cómo acceden a la revista, ¿no? Entonces ahí se difumina un poquito la cuestión de la centralización, sí, de Santiago, a pesar de que creo que sí tiene cierta presencia, hay cierta presencia de Santiago también importante, ¿no? Y gracias. Por nuestro lado, bueno, creo que es un poco relacionado con lo de Carcaj, sobre todo que son cosas que te da lo digital, en verdad, sobre todo, como nosotros abrimos una convocatoria que está destinada a, bueno, con un foco en lo nacional, en verdad, pero a todo el mundo incluso. Entonces llegan colaboraciones y publicamos por ende a gente de todas las regiones. Eh, También hemos conversado que, bueno, como estas ideas de futura publicación en papel, impresa, que nuestro piso mínimo al hacer una publicación impresa sea llegar a regiones, tener esa presencia, pero más allá de esas cosas como que te lo da lo digital y que te permite llegar a básicamente quien entre, quien quiera mandar cosas, eh, eso sería. Eh, no sé si hay algo más que agregar en ese sentido. Sí, desde el punto de vista de las redes, de buscar contacto, desde hace un par de años en verdad estamos, a ver, no, el año pasado estábamos eh, como contactando editoriales, ¿cachai? Como para que nos ofreciesen, como en el fondo para buscar que nos presentaran su novedad y todo, y en ese momento intentamos así como conscientemente buscar editoriales de región, que de repente uno las pilla en la furia, pero en verdad la comunicación no es tan fluida, por ejemplo, estoy pensando en editoriales como
aparte, ¿cachai? Del Roberto, donde está, perdón, no, Carbón, donde está trabajando el Roberto Contreras ahora, que son de Arica, Pampa Negra, que son de, si no me equivoco, Copiapó, o Antofagasta, o Comorevi en Valdivia. Tratar de ir a buscar también como confiar en el trabajo también desde las regiones de esas editoriales, ¿cachai? Que también puedan ofrecer su catálogo, que nos ofrezcan cosas, que nos manden sus presentaciones, que presentaciones de lanzamientos que no se hicieron en Santiago, ¿cachai? Como también desde el contacto editorial, no solamente desde lo que llega, sino también un poco ir a buscar y saber que esas editoriales de allá, de otros lados, tienen la ventana también para publicar en Origami como sus reseñas que vienen de su círculo. Y ese tipo de productos. Gracias. Ya estamos llegando hacia el final, entonces les agradecería si pudieran dar este último mensaje a sus lectores, a sus posibles colaboradores, cerrando este conversatorio y presentando sus revistas. Em, Antes se nos quedaron en el tintero un par de cositas sobre las regiones que para nosotros es un temazo también es súper importante. Porque justamente como contaba la Andre, la mayoría, o sea, como la mitad de nosotras no somos de Santiago, entonces como que es algo que nos moviliza también harto. Entonces, dos cuestiones también centrales para nosotras es que en cada revista priorizamos que hayan escritoras de regiones, tanto en las recomendaciones de la catáloga como en las personas que escriben. Y lo otro es que hacemos los lanzamientos, de hecho, las siguientes dos no se van a presentar en Santiago, los lanzamientos no van a ser en Santiago, y ahí en el fondo lo que hacemos es tratar dentro de lo posible movilizar algunos recursos para que algunas de las de Santiago se puedan mover, pero dirigirnos justamente hacia donde están las que no están en Santiago y que ellas puedan hacer colaboraciones también con escritoras locales o con espacios locales para poder hacer los lanzamientos, y eso la verdad es que ha funcionado bastante bien, aunque bueno, como decíamos antes, pues a veces salen cosas de nuestro bolsillo, no es fácil, pero como que ahí así nos vamos moviendo. Y respecto como a los lectores, nosotras siempre como, o sea, también estamos muy presentes en redes sociales y tenemos como este hashtag que es algo que siempre estamos pensando y dándole vueltas, que es como leer y pensar juntas. Y nada, como la invitación es eso, a leer y pensar juntas, como sea con nuestra revista o no, eso, eso nos da un poco igual, sino que poder como tener esa experiencia que para nosotras es tan rica, tan enriquecedora de juntarnos a leer un texto y conversarlo y comentarlo y después volver a juntarnos a leer otro texto y conversarlo y no sé qué. Y eso, como decíamos antes, como nosotros dejamos de hacer clubes de lectura porque todo el mundo está haciendo sus clubes de lectura y eso nos parecía demasiado hermoso y lo que queremos es justamente como facilitar eso, habilitar eso, ayudar en todo lo que sea posible a que eso se haga más. Entonces eso es finalmente nuestro objetivo, sea para nuestra lectora o no nuestra lectora. Eso. Sí, de Carcaj, algo que quieran ahí para sintetizar. Bueno, o sea, para cerrar, en realidad solo invitarles a todos ahí a leer no solo a Carcaj, sino también la Catáloga Colectiva y a Revista Origami, que son también tremendos proyectos y que de alguna forma tiene que ver este encuentro y el juntarnos con también nuestra visión de cómo debieran como organizarse y dialogar también distintos proyectos de revista, ¿no? Donde no hay como una competencia, sino que de alguna forma colaboración, diálogo, escucha mutua, ¿verdad? Y bueno, a propósito también de Carcas, quería aprovechar esta instancia para invitarles a leer Carcaj y una publicación que hicimos justo hoy día, un especial que sacamos que se llama Pensar con Palestina, que reúne hartos textos de historiadores, textos, bueno, también reseñas de libros, ¿no? Ensayos que de alguna forma nos invitan a pensar una de las grandes como tragedias de este presente y que nos convoca a todos, ¿no? Para pensarlo conjuntamente, discutirlo, denunciarlo, etcétera, ¿no? Entonces ahí invitarles a todos a que puedan revisar ese contenido que está muy interesante. Gracias. ¿Y de Origami? Muchas gracias, yo. Nada, también invitarlos a leer estos proyectos, em,
pronto deberíamos estar renovando la convocatoria oficial. Siempre estamos recibiendo cosas en verdad. La tenemos, este es nuestro secreto, la tenemos como más o menos cerrada para bajar el número de cosas que nos están llegando y mantener como viva. Pero pronto vamos a renovar la convocatoria para que los que estén interesados, las que estén interesadas, manden. Si quieren pelar al oficialismo también, pueden hacerlo. Entonces, me parece que es como una buena oportunidad estos coloquios, estas juntas, también para ver en qué está cada uno. Y también, bueno, se van a extender esto por un mes, así que, nada, eso, invitarlos a colaborar, a leer, y no hay mucho más que decir, creo yo. Ya, gracias. De hecho, bueno, para cerrar, reitero la invitación que hace el próximo miércoles, 10 de julio, a las 19 horas también. Vamos a tener una conversación entre la revista Fantasma, Poros y Culturizarte, con la moderación de Gabriela Alburquenque, así que también están muy invitados, invitadas. Y nada más que agradecerles haberse quedado también hasta esta hora y acompañándonos en esta conversación. Ahí a nombre de la organización les agradecemos y nos despedimos.